Aquí el devocional del día de hoy en Con la Fe, un encuentro diario con Dios. Busca al Señor. La lectura del día de hoy es Salmos capítulo 27, versículos del 4 al 8. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu vida? Una sensación de que falta algo sin saber exactamente qué. A veces ese vacío se manifiesta en los momentos de mayor éxito, en la compañía de otras personas o incluso en la tranquilidad de tu hogar. Pero en el fondo hay una inquietud en el alma, un llamado sutil que pide nuestra atención. Hoy quiero que juntos descubramos ese llamado, un llamado de Dios, quien nos invita a buscarlo, a conocerlo profundamente y a habitar en su presencia. El Salmos 27, 4, 8 expresa una búsqueda íntima y persistente de Dios. En estos versículos, el rey David declara que su deseo más profundo es estar en la casa del Señor todos los días de su vida, admirando su hermosura y meditando en su presencia. David no habla de una relación superficial con Dios. Él desea un compromiso que va más allá de lo temporal y buscar un encuentro verdadero. Hoy reflexionaremos sobre esta búsqueda, sobre lo que significa realmente acercarse a Dios día tras día y cómo podemos vivir una relación íntima con nuestro Creador, una relación que no se limita a momentos aislados, sino que se convierte en el centro de nuestra vida. Vamos a adentrarnos en el Salmo 27:4, donde David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta no es una simple oración. David expresa un deseo de vivir en comunión continua con Dios, un anhelo de estar cerca de Él y experimentar su belleza y grandeza. Esta expresión, todos los días de mi vida, no se refiere a un momento especial, sino a una búsqueda diaria, a una entrega constante. Pero, ¿qué significa realmente habitar en la presencia de Dios?
es más que asistir a un servicio religioso, más que cumplir con ciertos rituales. Es desarrollar una amistad con Dios, una cercanía que solo se construye mediante la búsqueda persistente y un corazón dispuesto a conocerle más allá de las superficialidades. David también habla de la protección divina en los momentos de angustia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este versículo nos muestra cómo Dios es nuestro refugio, cómo su amor nos sostiene cuando enfrentamos dificultades. En tiempos de prueba, Dios es quien nos cubre con su manto protector, quien nos da paz y nos fortalece. Y esta protección es una promesa para aquellos que buscan habitar en su presencia y no solo acercarse a Él en los momentos de necesidad. Pero también hay algo muy profundo que considerar. Una relación con Dios no surge de la noche a la mañana. Es como una planta que necesita ser regada y cuidada para crecer. No podemos esperar cultivar una intimidad con Dios si nos acercamos solo cuando nos conviene o si limitamos nuestro tiempo con Él a unos minutos. La Biblia nos enseña que el verdadero acercamiento a Dios requiere dedicación, tiempo y un esfuerzo constante. El problema hoy en día es que muchos de nosotros, como creyentes, hemos desarrollado una relación con Dios superficial. Nos acercamos a Él cuando necesitamos algo o cuando atravesamos un problema, pero no estamos dispuestos a quedarnos lo suficiente para conocerlo en profundidad. Esta superficialidad es una pérdida inmensa. Dios nos ofrece algo mucho más grande que solo alivio temporal. Nos ofrece una relación íntima donde encontramos propósito y plenitud. Pensemos por unos momentos en la amistad humana. Las amistades más fuertes no son aquellas que solo se alimentan en momentos de necesidad. Son las que se construyen día a día, en las que hay una comunión constante y un interés genuino. De la misma forma, nuestra relación con Dios requiere un compromiso, una dedicación y una entrega continua. La búsqueda de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida, no una actividad que queda en segundo plano. Para conocer realmente a Dios, necesitamos aprender a quedarnos en su presencia, a dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia con un corazón sincero y dispuesto. No se trata de pasar por encima de las Escrituras rápidamente, sino de meditar en ellas, de dejar que sus palabras transformen nuestro corazón y renueven nuestra mente. La intimidad con Dios es algo que cada creyente debe anhelar y cultivar. Esta relación cercana no es algo que se pueda adquirir en un evento inspirador o por medio de un par de oraciones rápidas. Al contrario, es un compromiso diario, una decisión constante de buscarlo y de priorizarlo sobre todo lo demás.
Dios desea ser nuestro amigo cercano, nuestro Padre amoroso, pero Él espera que nosotros también respondamos a esa invitación con el corazón abierto. Cuando en el Salmo leemos: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Vemos el clamor de un corazón que anhela escuchar la voz de Dios, que desea ser escuchado y sentir su gracia. David entendía que Dios no es un ser lejano, sino alguien que desea relacionarse con nosotros profundamente. Si hoy te encuentras buscando respuestas, o si sientes que tu relación con Dios ha sido superficial, quiero animarte a tomar la decisión de buscarlo con todo tu corazón. La verdadera paz y el gozo que provienen de estar en su presencia son el mayor regalo que podemos recibir. Buscar al Señor no es algo que podamos hacer a la ligera. Implica compromiso, dedicación y sobre todo tiempo. Pero las recompensas de esta búsqueda son infinitas. Dios nos promete su paz, su dirección, su consuelo y su amor incondicional. La pregunta que quiero que te hagas hoy es: ¿estás dispuesto a hacer de esta búsqueda tu prioridad? Si la respuesta es sí, te invito a comenzar hoy mismo. Dedica tiempo a hablar con Dios, a leer su palabra y a esperar en Él. Te invito también a compartir tus pensamientos en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta amén y comparte este video con quienes necesitan escuchar que Dios está llamándolos a una relación más profunda con Él. Recuerda que nuestra comunidad está aquí para orar contigo. Déjanos saber tus peticiones para que todos podamos unirnos en oración por ti. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Con la Fe para recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar espiritual. Dios te bendiga. Hasta un próximo devocional.